Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a Canal Fiscal MX. Viernes de tradición, viernes de transmisión, viernes de temas importantes y actuales para toda la comunidad de Canal Fiscal, temas de actualidad, temas que están impactando naturalmente a todo el mundo fiscal. Y el tema del día de hoy, queridos amigos, pues es esquemas reportables. Ya habíamos puesto un breve antecedente, de hecho, de todas las modificaciones que ha sufrido el Código Fiscal de la Federación. Esta reforma que entró, de hecho, para este 2020, de hecho, en las disposiciones transitorias, como ahorita lo veremos, viene la entrada en vigor tal cual de manera ya aplicativa como tal. Pues la revelación de los esquemas a que se refieren estos artículos como tal, comprendiendo un pequeño capítulo que es muy pequeño, de hecho, del Código Fiscal de la Federación, de hecho es único, en que contemplas el artículo 197 al 202 del Código Fiscal de la Federación y que se considera como tal esquema reportable. Se incluyen conceptos bastante pues distintos a lo que hemos venido manejando. Y una vez más, digo, dentro de todo el paquete que hemos venido, toda la serie de cambios, a lo mejor a los que nos siguen, que son un poco más pequeños que un servidor, o quienes están apenas recién saliditos de la licenciatura, o quienes están incluso estudiando apenas la licenciatura, sea de Derecho o de Contaduría, debemos ponerles como antecedente que desde hace aproximadamente 10 años, más o menos un poquito más de 10 años, se han venido haciendo este cúmulo de adecuaciones que van dejando mejor o más plano el terreno para la autoridad, de cara a que el mismo contribuyente pues ya no implemente estrategias del todo agresivas. En un principio se comenzó con el tema de la implementación de la facturación electrónica. Hubo por ahí en algún momento un receso donde se permitió pues que se adoptara todavía un poco de facturación a través de papel, de documentos impresos. Y con eso se empezaron a desarrollar una serie de adecuaciones. Se implementó después el tema del 69B. Con el tiempo han ido haciendo las adecuaciones, incluso la verificación tal cual o la implementación de la contabilidad electrónica. Posteriormente vimos también ya la implementación formalmente de la ley antilavado con toda la información que se tiene que mandar. Y últimamente, estos 2 o 3 años, el mismo gobierno ha estado implementando distintas medidas que llevan naturalmente la intención de mejorar las condiciones regulatorias o recaudatorias para el gobierno, en el sentido de mejorar pues, las condiciones económicas para estos. Es un hecho que las cargas administrativas y pues los compromisos económicos con que ya cuentan todas las administraciones deben darle cabal cumplimiento, y evidentemente tendrán que ponerle ciertos candados a prácticas que en principio se consideran indebidas. Y en fin, en general, esa es la situación que está pues sucediendo al día de hoy. Sin más, queridos amigos, habiendo dado esta pequeña introducción, me permito comenzar formalmente con el tema. Repito, esquemas reportables, ya como tal el tema de la revelación. Por principio de cuentas, quisiera decirles que pues, en las disposiciones transitorias del Código Fiscal de la Federación encontramos que se establece que los plazos previstos para cumplir con las obligaciones establecidas pues empiezan a computarse a partir del 1 de enero de 2021. Y naturalmente en el mes de noviembre, específicamente fue el 18 de noviembre, se publican las reglas para dar cumplimiento a la revelación de esquemas reportables a través de la resolución miscelánea. Repito, encontramos toda esta regulación en los artículos 197 al 202 del Código Fiscal de la Federación, 202 del Código Fiscal de la Federación, perdón. Y formalmente ya se nos establece la obligación de revelar los esquemas reportables. Surge el concepto de asesor fiscal. Esta situación que lo definen formalmente en el artículo 197 y es lo siguiente, ¿no? Primero, el primer párrafo pues, nos establece que los asesores fiscales se encuentran obligados a revelar al Servicio de Administración Tributaria los esquemas reportables generalizados o personalizados, entiéndase aquellos que se distribuyen de manera
no individualizada, y aquellos que como tal podríamos definirlos como un traje a la medida, se elaboran para clientes en específico, ¿no? Eh, tenemos el concepto de asesor fiscal. El segundo párrafo de ese artículo 197 nos define el concepto. Es un concepto que se agrega. Naturalmente al gobierno no le gusta para nada este concepto de asesor fiscal. Tenemos que distinguir los dos conceptos aquí, que es el de evasión y elusión fiscal. Y naturalmente entender que la evasión pues es un evidente incumplimiento a las obligaciones de carácter fiscal. Esto es una omisión de pago o una omisión de entero respecto a las contribuciones de manera deliberada, en un incumplimiento flagrante a la ley. Entonces, una elusión, que es lo que no le gusta al gobierno o al Servicio de Administración Tributaria, lo constituye una planeación. El asesor fiscal tiene esta labor, verificar cuáles son las condiciones que se están o los requisitos que se establecen en ley para de esta manera poder mejorar las condiciones de tributación de los particulares. Entendiendo como tal todos los elementos que pudieran ser permisibles para poder jugar con las características de las contribuciones, o mejor dicho, de los elementos de las contribuciones, y en su defecto ponerlos a favor a manera de mejorar la tributación. No quiere decir que no se va a pagar, ¿no? Por muy contrario a lo que pudiera pensarse, un esquema de elusión o de asesoría o de planeación fiscal lleva la intención de sí se va a pagar, pero sencillamente se va a pagar en la cantidad correcta o una cantidad pues un tanto inferior, por decirlo así, si no es que en las mismas condiciones es el mismo tributo, pero sencillamente se mejoran las condiciones de flujo de efectivo para la empresa. Este año, como ha sido tan complicado y como lo hemos comentado ya en otros directos, las empresas han perdido un poco de liquidez, han perdido mucha liquidez. La caída en la economía pues repercutió en que muchos proveedores, clientes y proveedores a su vez no pudieran dar cumplimiento a las obligaciones de pago que tenían contraídas, y entonces hay severos efectos. En algunos casos, como ya se comentará más adelante, se verá que incluso algunos dispositivos o algunas de las disposiciones aplican, o es muy probable que apliquen a todos los demás o a todos los contribuyentes de manera generalizada respecto de algunas conductas, específicamente la fracción 14 del artículo 199. Entonces, definiendo al asesor fiscal, o habiendo definido esta situación de qué es evasión y elusión, comienzo por complementar esta plática sobre el concepto de asesor fiscal, y nos define este 197 lo siguiente: se entiende por asesor fiscal cualquier persona física o moral que en el curso ordinario de su actividad realice actividades de asesoría fiscal y sea responsable o esté involucrada en el diseño, comercialización, organización, implementación o administración de la totalidad de un esquema reportable, o quien pone a disposición la totalidad de un esquema para su implementación por parte de un tercero. Entendamos entonces este concepto. Son formalmente los sujetos, pues son las personas físicas y morales. Debemos entender que regularmente también se prestan servicios a través de personas jurídicas, en este caso las sociedades civiles, y a través de ellas los particulares prestan los servicios respectivos, ¿no? En ese sentido, el asesor fiscal es quien tiene una actividad cotidiana u ordinaria, como lo establece aquí la misma ley. El curso cotidiano de su actividad realiza actividades de asesoría fiscal. Y prácticamente lo que constituye el objeto de esta situación es que esté involucrado en un diseño, comercialización, organización, implementación o administración, ¿correcto? Establece aquí de la totalidad de un esquema reportable, o de hecho, quien pone a disposición la totalidad de un esquema reportable para la implementación por parte de un tercero. Entonces, ojo, porque este último párrafo también podría hacer diferencia para quienes pudieran ser considerados o susceptibles de ser considerados como asesores fiscales. Ahora, ¿qué sucede ya entendimos que podemos diseñar? Si alguien comercializa, organiza, implementa o administra alguno de estos esquemas, ¿qué va a suceder? Principalmente lo que va a hacer, pues se encuentra obligado a
a revelar este esquema. Sin embargo, está acotado a que la persona física o moral, primero, sea una persona física o moral residente en México. Hasta aquí vamos bien. O, en su defecto, un residente en el extranjero que cuente con un establecimiento permanente en México. ¿Correcto? En este sentido, tendremos que remitirnos directamente a la ley del impuesto sobre la renta para definir correctamente qué se entiende por un establecimiento permanente. Y si me permiten tantito, déjenme darle aquí una buscadita rapidísimo. Básicamente podríamos decir que establecimiento permanente de conformidad con el artículo 2 de la ley del impuesto sobre la renta, pues es un lugar de negocios en el que se desarrollen parcial o totalmente actividades empresariales o se presten servicios personales independientes. Esto es, la residencia fiscal en un primer momento nos establece dónde es que se van a generar las contribuciones. Puede ser un residente en el extranjero, esto es, resides allá de conformidad con las reglas establecidas en el artículo 9 del Código Fiscal de la Federación. Y en su defecto poner alguna sucursal aquí. Pertenece a tu grupo de empresas, sin embargo el establecimiento está en México. Entonces, es una empresa que forma parte de la familia, que si bien tiene su residencia fiscal allá, pero realiza actividades dentro de México y eso se considera un establecimiento permanente. Ahora, el hecho de que tengan esta categoría de asesor fiscal, si el establecimiento permanente en México de este residente en el extranjero realiza actividades que sean consideradas como un asesor fiscal, entonces él estará obligado a presentar o a revelar estos esquemas de que se trate. Podría darse el caso de que el residente en el extranjero, aunque tenga establecimiento permanente en México, no necesariamente tenga que revelarlo, lo veremos un poquito más adelante. Se entiende también, continuando con ese mismo artículo 197, perdón, pero este es el que contiene prácticamente todo el tema de la obligación, de la revelación de los esquemas, y establece lo siguiente también, que existe revelación de la obligación de revelar un esquema reportable sin importar la residencia fiscal del contribuyente, siempre que el contribuyente obtenga un beneficio fiscal en México. Ojo, esto es bien importante. No se considere que porque no es residente en México o no se considera residente en México, habiendo tenido un beneficio fiscal, no está obligado a presentar. Es importante definir ahorita, además del asesor fiscal, permítanme porque ya estamos entrando incluso con un tema bastante interesante, que es el concepto de beneficio fiscal. En este sentido, el beneficio fiscal, definidos como tal en el 199 del Código Fiscal de la Federación, perdón, me voy a adelantar un poquitín, pero es que también hay que señalar como complemento o como una correlación el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, que hemos comentado también que es la razón de negocios, un elemento que es indispensable, que se ha venido modificando de acuerdo no solo a la normatividad del Servicio de Administración Tributaria. Surge este concepto derivado de las normas de información financiera. De hecho, es la sustancia económica, en pocas palabras, a esto se refiere este artículo 5A. Y naturalmente, desde la normatividad financiera, se recoge este concepto. Los mismos tribunales en distintas sentencias han tomado en consideración que es importante que exista esta razón de negocios para efectos de que tanto los contribuyentes procedan a realizar una adecuada deducción de las partidas que puedan considerarse como estrictamente indispensables. Este elemento, que es el único de forma, que encontramos incluso en la primera fracción del artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, donde establecemos perdón, los requisitos de las deducciones, discúlpeme, es el 27. En esa primera fracción encontramos este requisito y es el de fondo realmente. ¿Cómo definimos una deducción que sea estrictamente indispensable? Se entiende que es por criterio ya incluso también de los tribunales, que existe estricta indispensabilidad de la partida cuando el hecho de no realizar esa erogación obstaculice o entorpezca la generación de ingresos o la consecución del objeto social de la entidad. Entonces, hay que ser muy cuidadosos de este concepto, seamos
precisamente vigilemos ya con más cuidado esta particularidad de ese artículo 5A, porque en automático nos va a mover o nos va a repercutir en este tema del, del beneficio fiscal. Incluso el mismo 5A contempla el beneficio económico esperado y el beneficio fiscal realmente obtenido. Entonces, seamos bastante analíticos en esa situación, y esto lo traigo a colación porque naturalmente va a haber un beneficio fiscal en este tema de los esquemas reportables. Entonces, podríamos entender al beneficio fiscal como el valor monetario derivado de cualquier reducción, eliminación o diferimiento temporal de una contribución. Se nos establece aquí que esto incluye los alcanzados a través de deducciones, exenciones, no sujeciones, no reconocimiento de ganancia o ingreso acumulable, ajustes o ausencia de ajustes en la base imponible de la contribución, el acreditamiento de contribuciones, la recaracterización de un pago o actividad o un cambio de régimen fiscal, entre otros. Entonces, la gama es bastante amplia. Nos queda muy claro, en pocas palabras, estás teniendo un impacto fiscal menor al que en inicio deberías tener, entonces califica como un beneficio fiscal y entonces, señor, lo tienes que reportar. Las figuras que hasta ahora se aplicaban o se han aplicado, que naturalmente las recogemos directamente de la legislación mercantil y de la legislación civil, nos dan toda una pauta de un juego que en principio se aplicaba de manera indiscriminada hasta que naturalmente nos pusieron esta obligación. Nada más como nota adicional, debo mencionar que esta situación o esta reforma la aplica incluso el gobierno mexicano, en cierta medida un poco obligado por una recomendación de la OCDE. Digo, tampoco es que lo haya implementado tan enojado que digamos, pero es un hecho que esta recomendación, de acuerdo a la OCDE, se da en el entendido de que deben tener un poco más, bueno, mucho más control respecto de esquemas que puedan ser agresivos y de esta manera eliminar la erosión de la base fiscal, ¿no? Entonces, con esa recomendación que les implementa o que les sugiere la misma OCDE, la aplican y en cierta medida les abren todo este panorama para entender, incluso dentro de esta sugerencia que hace el mismo, la misma OCDE. Permíteme, déjenme decirles cuál es. Es la acción 12 del proyecto BEPS, Base Erosion and Profit Shifting, que es así como se denomina, es en inglés. Discúlpenme la pronunciación. La acción 12 tiene como tal unos antecedentes bastante interesantes en otras jurisdicciones fiscales, y específicamente en Canadá y en Reino Unido nos establecen que ya han funcionado. Incluso hay algunos datos ya oficiales respecto de cuán funcionales han sido. Entonces, México adopta esta situación y naturalmente tenemos ahora la situación de llevarlo a la realidad. Ahora, entendiendo entonces el trámite o el concepto de beneficio económico, beneficio fiscal, perdón, entendemos que entonces, teniendo esta situación, la figura de asesor fiscal, si tú calificas como asesor fiscal y dentro de alguna de las contabilidades o alguno de los contribuyentes que tú estés asesorando, se implementa este beneficio fiscal a través de una de las figuras contempladas en el 199 tras 14 fracciones, que dicho sea de paso, estas 14 fracciones fueron menos de las que inicialmente se habían sugerido en la iniciativa. No debemos descartar, señores, que si bien solo pasaron pocas por ahora, no nos extrañe que con el tiempo vayan ampliando. Es una realidad también que al día de hoy, si bien ya se habilitó como tal un minisitio donde se nos establece qué va el porqué de los esquemas reportables, quiénes están obligados, incluso hay distintos apartados. Uno de ellos también establece la acción 12 de la OCDE, establece por qué los esquemas reportables, las sanciones, quiénes son los sujetos obligados. Es bastante interesante el cúmulo de información que trae este banner o página inicial como tal. Consúltenla, la verdad es que es bastante interesante, pero en principio debemos hablar o continuar comentando que estas situaciones que se están implementando son bastante
agresivas, por decirlo así, para efectos del contribuyente. Continuando con este contenido del artículo 197, volviendo al tema medular, hablamos de que ¿qué sucede cuando existen varios asesores y existe un esquema a implementar o un esquema a reportar? Entonces, se encuentran obligados a revelarlos, pero se cumple con la obligación de revelar ese esquema cuando uno de ellos lo haga. Ahora, ¿qué sucede con si alguno de... imagínense que hay un despacho de contadores y también es muy probable que estando todos implementando el mismo esquema que es reportable, naturalmente todos estarían obligados. No necesariamente. Está muy claro que con que uno de ellos lo presente es suficiente. Sin embargo, si pudiera haber alguna situación que alguno de ellos pudiera no estar de acuerdo o considera que no está bien planteada toda la información, entonces el asesor que pudiera complementar esta información deberá hacerlo a través de una información complementaria y en ese sentido podría dar cabida incluso hasta una sanción para el primero que la presentó de manera indebida. Entonces, en ese sentido, seamos muy cuidadosos. Las multas son relativamente interesantes en el caso de una omisión completa, que ya lo comentaremos más adelante. Ahora, ¿qué sucede también cuando se presta el servicio a través de una persona física o se da la asesoría a través de una persona, perdón, de una persona moral? Naturalmente, como personas físicas quedan relevados de presentar los servicios o los esquemas, siempre y cuando la misma sociedad o la persona jurídica sea la que revele estos esquemas al Servicio de Administración Tributaria. Asimismo, quien sea que presente la información por orden y cuenta de todos, como se ha comentado, deberá emitir una constancia para los demás asesores a fin de manifestar que se ha revelado el esquema reportable, ¿no? En todo caso. Es importante manifestar que hay un dato ahí súper importante, y es que la revelación de los esquemas reportables, perdón, no constituye una violación a la obligación de guardar un secreto profesional. Es interesante porque en principio esta situación pues pudiera ser un tanto curiosa. En principio hay un criterio por ahí hay una tesis que sostiene que solamente se puede revelar la información si el tercero involucrado otorga el consentimiento, pero pues en este caso la ley lo establece, entonces es una obligación y no hay más. La misma ley está estableciendo que entonces no hay una afectación. Naturalmente tenemos que entender que se considera en este caso que hay un interés superior, que es naturalmente el cuidado de las arcas públicas, y en ese sentido va a prevalecer el hecho de revelar esta información, aun cuando se pudieran amparar algunos al momento o algunos se hayan amparado, no creo que esto que les haya calificado en esta situación. Ahora, por último, la obligación de presentar la declaración informativa será en el mes de febrero y deberá tener la lista de los nombres de los contribuyentes y el RFC de los mismos, a los cuales se brindó la asesoría fiscal para efectos de los esquemas reportables, ¿no? En el artículo 198 vamos avanzando y tendremos ahí los supuestos de revelación en los cuales deja de ser el obligado el asesor fiscal y entra en obligación, o el que es obligado directamente pues es el mismo contribuyente, ¿no? En ese sentido hay varias hipótesis. La primera de ellas es cuando el asesor pues no proporciona el número de identificación del esquema reportable, ni otorgue constancia en la que señale que el esquema no es reportable. Es importante manifestar que en tratándose de alguna situación que pudiéramos considerar como no reportable, se debe manifestar tal cual al contribuyente para que éste sea el salvoconducto del mismo a efectos del SAT. Y en este sentido, en el caso de que no se proporcione incluso el número de identificación, el procedimiento es ese: se ingresa la información o se revela el esquema con toda la información que se debe agregar o anexar al mismo, y si no se cuenta con el número de identificación por parte del SAT, pues sencillamente es que nunca lo presentó, ¿no? Sería tan sencillo como concluirlo así. Ahora, otra posibilidad u otra hipótesis, otro presupuesto donde el contribuyente es obligado directamente, es cuando el esquema haya sido diseñado, organizado, implementado o administrado por el mismo contribuyente. Esto es una realidad. Es más que obvio esta situación de que ellos sean los obligados a reportarlo. Otra fracción dice que cuando el contribuyente obtenga beneficios fiscales en México,
de un esquema reportable que haya sido diseñado, comercializado, organizado, implementado o administrado por una persona que no se considera asesor fiscal. Imagínense que hay una empresa que tiene como empleado al contador, tú como contador eres subordinado y en esa relación laboral, naturalmente tú no estás fungiendo como un asesor. El asesor técnicamente deberíamos entenderlo aquí como el independiente y en tu caso, como en esta situación que estoy planteando, pues sencillamente no se configuraría, ¿no? Ahora, otra fracción es cuando el asesor fiscal sea un residente en el extranjero sin establecimiento permanente en México, o cuando teniéndolo las actividades atribuibles a dicho establecimiento permanente no sean aquellas realizadas por un asesor fiscal. Esto puede ser muy común en afán de querer evadir la responsabilidad de presentar esta información o de revelar la información. El SAT naturalmente pone el candado para esta situación. Es muy clara la disposición, ¿no? Tú eres asesor fiscal cuando hagas esto y también cuando seas residente en México o cuando siendo residente en el extranjero tengas tu establecimiento permanente. La variante para que no pudieras considerarte entonces es que seas un residente en el extranjero, pero en este caso hacen claramente la distinción, ¿no? Cuando dicho establecimiento permanente del residente en el extranjero no tenga estas actividades de asesor fiscal o no sea atribuible a dicho establecimiento esta asesoría, entonces es el mismo contribuyente quien la tiene que realizar, quien tiene que enviar o revelar los esquemas, ¿no? Otra fracción es cuando existe un impedimento legal para que el asesor revele el esquema reportable. Esto también lo debe comunicar por escrito el asesor, en el entendido de que si él considera que se encuentra con un impedimento legal, debe manifestarlo así tal cual a través de un comunicado formal al contribuyente. Por último, las partes, entendiéndose contribuyente y asesor fiscal, podrían de común acuerdo considerar o definir cuál de los dos es el obligado a revelar el esquema. Y en ambos casos, quien sea designado tendrá la obligación de revelarlo, naturalmente entregar la constancia con el número de identificación del esquema y también con la constancia donde él es el obligado y por quién también está presentando los esquemas. Por último, también se encuentran obligados a revelar cuando realicen operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero y dichos esquemas generen beneficios fiscales en México a estos últimos por motivo de dichas operaciones. Esto es, yo tengo un residente en el extranjero, somos parte relacionada, estamos de acuerdo que cuando hay un conflicto de interés para pronto, una parte relacionada es cuando puede haber un conflicto de interés, porque se podría manipular evidentemente toda la operación, se podrían manipular precios, operaciones, el servicio podría encarecerse o dejarse más barato a efecto de hacerlo más competitivo. Y entonces estas reglas de partes relacionadas también se encuentran reguladas dentro de los precios de transferencia. Se tiene esta obligación cuando se dan operaciones de esta categoría. Y en este caso, entendiéndose con un residente en el extranjero que no tenga establecimiento en México, vamos a suponer que teniéndolo, perdón, el caso es aquí que sí lo tienen, el residente en el extranjero factura servicios a un residente en México o a su filial en México, y en este sentido, si esta última está obteniendo beneficios, esta debe presentar como tal o está obligada a presentar o a revelar este esquema o cómo fue que se prestaron dichos servicios o estas operaciones. Queridos amigos, por hoy yo creo que es suficiente dejarlo hasta aquí. Entender estos conceptos nos dará como tal una base para seguir complementando este tema. Me permito dejarlo hasta aquí por tema de horario y por tema de tiempo. Pero no omito invitarlos para que nos acompañen la próxima semana a darle ya seguimiento ahora sí a todos los supuestos que se consideran como esquemas reportables. Formalmente sería interesante revisar toda la posibilidad de estas 14 fracciones, que es una barbaridad de supuestos. Específicamente hay algunos, reitero, donde podrían darse que todos seamos sujetos de esta obligación. Sin embargo, creo que también hace falta mucha más regulación. El mismo SAT ahorita aventó este mini portal, aventó también las modificaciones a la regla miscelánea. Sin embargo, creo que deberán ser un poco más amplias a efecto de establecer bajo qué rangos o hasta qué límites o montos podría ser considerado como un esquema reportable como tal o no. Entonces, ya lo veremos y lo iremos analizando. Mientras, no me queda más que agradecerles, despedirme de ustedes, reiterarles los medios de comunicación.
el telefonito que va a aparecer por aquí, el correo electrónico si hay alguna duda respecto a este tema o algún comentario, incluso si quieren sugerirnos algún tema adicional a en canal.fiscalmx@gmail.com. Síganos en las redes sociales, por favor, Facebook, Canal Fiscal MX, Instagram también, Canal Fiscal MX. Síganos, nos dará mucho gusto verlos por ahí. Denle like a la página. Síganos también en Instagram y les invitamos también a suscribirse a YouTube en Canal Fiscal MX también. Denle clic a la campanita para que estén al pendiente de todas las actualizaciones. Y sin más, queridos amigos, tengan muy bonita tarde. Muchísimas gracias por su atención. Reciban un fuerte abrazo, un abrazo fuerte para toda la comunidad de Canal Fiscal que promueve la cultura fiscal. Gracias, buenas tardes.